Dios es bueno. Dios de alguna forma nos está hablando en este tiempo. Creo que muchas personas están preocupadas nuevamente, están asustadas por lo que está pasando. Pero hay algo que es importante. Si nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas de esta tierra, nuestro destino va a ser igual en esta tierra. Pero si confiamos en Dios, nuestro destino va a ser eterno. Y lo que tenemos que tener es eso. Yo sé que nosotros estamos siendo prudentes, que nos estamos cuidando con barbijos, nos estamos cuidando con el alcohol, nos lavamos las manos, tratamos de mantener distancias y todo eso. Pero la muerte y la vida están en las manos del Señor. Si nos cuida es porque nos está cuidando Él. Si nos guarda, Él nos está guardando. Y vemos algo maravilloso al cantar esta canción, solo en Él, solo en Jesús. La roca fiel, estamos firmes, si no, no vamos a poder. Y creo que en este tiempo es muy importante que nosotros comencemos a entender la palabra. Estamos viviendo tiempos muy, aparte de peligrosos, estamos viviendo tiempos finales. Cada vez es más claro la venida del Señor. Estamos esperando las últimas señales que se den y dentro de poco se van a empezar a dar. Ya esto es con un propósito, ¿no? Con un fin. Así que tenemos que estar pendientes de lo que Dios nos va hablando a través de su palabra. Hoy yo quiero compartirles esto y espero que todos puedan escuchar con mucha atención, porque cuando leemos la palabra de Dios es tan importante saber ser receptores de lo que Dios quiere hablarnos. Es fácil escuchar, pero oír es muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque el oír demanda atención, interés, pero el escuchar no, porque si tenemos oídos se escucha cualquier cosa. Escuchamos las cosas en cualquier lugar, pero oír es prestar atención. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, dice Apocalipsis capítulo 2 y 3. Por eso debemos escuchar debemos oír. Lo que en este tiempo necesitamos es oír al Espíritu de Dios, oír al Señor, estar prestos a oír, prestar atención en lo que está pasando. Las circunstancias están sucediendo, pero ¿quién va a oír a Dios? Y debemos oír a Dios. Y Dios, cuando vino aquí a la tierra, nuestro Señor Jesucristo, vino para hablar y teníamos que oírle. Y si se dan cuenta, es la palabra viviente. Es como cuando ahora leemos la Biblia, estamos oyendo lo que Dios está hablando a nuestros corazones. El único que sabe hablar al corazón es Dios. Los hombres podemos hablar a los oídos, nosotros podemos tomarlo, rechazarlo, hacer, pero Dios habla al corazón. Hay una convicción tan linda cuando Dios habla y cuando nosotros prestamos oído. Si atiendes a la voz de Dios, estas cosas te sucederán. Atender a la voz de Dios. Hoy quiero compartirles esto y he buscado una traducción en la cual me ha parecido un poco mejor en el sentido de que entendamos lo que Dios quiere hablar, pero es la misma esencia de la palabra. Así que vamos a irnos a Mateo capítulo 6, vamos a leer desde el verso 25 al 34. Mateo capítulo 6, 25 al 34. Invito a que todas las personas puedan buscar sus Biblias y aquellos que nos están mirando a través del Zoom o del Face, por favor, puedan mirar con atención y buscar esto. Y los que escucharán después o los que verán, será muy importante para ellos, para que puedan saber que esto está escrito está. Y comenzamos, estoy leyendo la Nueva Traducción del Viviente y dice el verso 25: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros.
No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en los graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Un codo a su estatura, dice, ¿no? La Reina Valera, pero dice un solo momento a su vida. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Verso 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo ello, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Quería leer esta porción de esta escritura en esta versión porque me ha parecido que hay mucho que analizar para ver este pasaje. Pero me voy a centrar en lo que dicen: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. En la Reina Valera dice: buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando uno comienza a ver esta porción y no encuentra el centro de lo que quiere Dios hablarnos, lo único que un cristiano o una cristiana va a hacer es leer que no hay que preocuparnos por esto, no hay que preocuparnos, que el afán del día, y no conocer el meollo de lo que Dios quiere enseñarnos. Cuando Dios hace un énfasis en el verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es porque Dios había ya predicado desde un principio. Jesús, cuando estaba aquí, dice: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Qué maravilloso, pero el reino, ¿se pueden imaginar? Voy a ser como un niño para poder contarles esto. Cuando Jesús vino desde el cielo, imagínense cuando Jesús estaba viniendo y cuando el Espíritu Santo estaba poniendo en el vientre de María ese cuerpo que había preparado. El Señor Jesús estaba viniendo, el Verbo se estaba por hacer carne, se iba a poner en la carne humana. Él estaba viniendo, no solo estaba viniendo el reino de Dios con Él, porque Dios no puede apartarse de su reino. Cuando Él viene con su reino es porque Él reina. No está viniendo a este planeta para buscar ser rey en este planeta. Pero si se dan cuenta, la gente, los judíos lo declararon rey de los judíos. Y Dios no es rey de los judíos, es rey de todos los seres humanos. Es el rey que ha venido a esta tierra, pero que no lo podemos tener como rey en nuestras vidas mientras no sea el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué el Señor de nuestras vidas? Porque primero debemos reconocer que nosotros somos los que hemos pecado, que nosotros hemos infringido en la ley de Dios, que nosotros hemos pecado y el pecado nos ha separado de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Fueron echados del huerto? No, porque Dios dijo: ya no quiero verlos, ya no quiero tenerlos, que se vayan a vivir a otro lado. El huerto no es para ellos. No, el pecado los separó de Dios.
Se dieron cuenta ellos que cuando dijeron, nos ocultamos de tu presencia porque estábamos desnudos. Ya el pecado había mostrado una desnudez que era imposible que pudiera tolerar la presencia de Dios. Y sabes que la presencia de Dios cuando nos toca nuestras vidas, nos vemos así. El pecado es expuesto de lo malo que hemos hecho. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Entonces, lo que centra el Señor, buscar primeramente el reino de Dios. Él especifica que es el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo recibir a Jesús, recibir a nuestro Señor como Señor y Salvador, y de pronto tenemos una mejor vida, o somos cristianos, como muchos dicen entre comillas, sino que ahora vivimos dentro de ese reino. Nosotros hemos entrado a ese reino, pero en ese reino hay una justicia totalmente diferente a la justicia humana. Y yo no puedo vivir en ese reino con la justicia de los hombres, lo que he aprendido, ignorando la justicia de Dios, sino que tengo que aprender la justicia de Dios para no volver a infringir las leyes de Dios. Entonces, por eso Dios dice, ¿saben qué? Busquen mi reino. Pero al buscar mi reino tienen que buscar mi justicia. Porque sin mi justicia, aunque estés en el reino, tarde o temprano vas a estar fuera. Si ustedes se dan cuenta, Adán y Eva estaban en el huerto a un principio porque Dios los puso dentro. No entró el hombre porque él quería el huerto. Dice que al hombre que creó, Génesis capítulo 2, lo puso en el huerto en Edén. Dios nos puso en esta tierra. Cuando nosotros nacemos, Dios nos pone. Cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, Dios nos pone en su reino. Ahora, yo estando en su reino, no puedo vivir con mi justicia, porque el Señor nos enseña que la justicia del hombre es trapo de inmundicia, mientras la justicia de Dios es santa, pura y perfecta. ¿Sabe por qué hay tanto cristiano que está pasando momentos difíciles? Porque está en el reino de Dios. Él dice, yo conozco al Señor, yo soy cristiano 30 años, pero no practica la justicia. Por eso en esta versión, mire lo que dice, se lo voy a volver a leer, el verso 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. O sea, lleven una vida justa. ¿Qué es la vida justa? Dice que Dios nos pone vestiduras blancas y resplandecientes. ¿Y qué son esas? Las acciones justas de los santos. ¿Qué son acciones justas? Vivir en pureza, en santidad, en corrección, en lealtad, en sinceridad, no haciendo lo que pasa en este mundo. Entonces, ahora todos los cristianos, pero es que es difícil no pecar. No, cuanto más estás en la presencia de Dios, más fácil te es no pecar que pecar. El pecado te va a asediar. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 4 de Génesis que cuando Caín mató a Abelito, ¿qué le dijo? Si bien hiciereis, no serás recompensado, no serás tú lo mejor, pero el pecado está allá a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. ¿Qué es enseñorear? Tienes que gobernarlo, puedes gobernar al pecado. Entonces, cuando el Señor nos comienza a hablar esto, miren, yo sé que usted piensa, no es malo, usted piensa en comida, usted piensa en abrigo, piensa en ropa, piensa en techo. Sí, pensamos. Pero Dios comienza a decir, ¿qué es más importante que el vestido? El cuerpo. ¿Sabes qué? Cuando vayas al cielo, toda tu ropita se va a quedar aquí. Tú no vas a heredar el reino de los cielos con la ropa que tengas, por muy linda que haya sido, o por muy bien que te haya quedado. No, tú vas a subir al cielo con vestiduras blancas y resplandecientes. Las vestiduras que Dios te va a dar para cuando en el rapto. ¿No han visto en muchas películas, muchas ilustraciones que muestran que cuando la gente se va, su ropa se queda? Su ropa se queda, todo se va a quedar. Pero de pronto aquí nosotros, ¿qué le estamos poniendo más importancia?
a la ropa que al cuerpo. Ahora, en la justicia de Dios, ¿por qué es tan importante el cuerpo? Porque es el templo del Espíritu Santo. No es porque tu cuerpo tienes que cuidarlo de la diabetes, tienes que cuidarlo del cáncer. No, esas cosas van a pasar. En el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo nos vamos a vulnerar. Vean, los hombres de Dios, casi todos se enfermaron. ¿Y por qué? Porque este mundo está corrompido. Pero de pronto ellos tenían una vida de calidad espiritual, pero tan poderosa en el Señor, que hacían cosas sorprendentes, que podían hasta experimentar milagros. Entonces, cuando aquí el Señor comienza a hablar desde el verso 25, lo primero que nos habla es: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. No se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Qué es más importante, la vida o la muerte? ¿Saben qué? Yo quiero decirles que hace unos cuantos años estoy experimentando algo muy lindo. Disfruto mucho de la vida. Me encanta vivir. Cada segundo, cada tiempo me encanta vivir. Saben que siento mucha satisfacción. Y les digo a mis seres queridos: disfruten de lo que tienen. Y aún de lo que no tienen, tienen que pensar que pueden tenerlo, pero nada más. Pero disfruten de lo que tienen. Cuando el Señor les está hablando aquí, nos está hablando de cosas terrenales y nos comienza a comparar con la vida de los animalitos, de los pajaritos. ¿Quién fue creador de los pajaritos? El mismo que nos creó a nosotros. Y dice que Él los alimenta a los pajaritos. ¿Por qué? Porque los pajaritos no pecaron. Siguen sustentados por Dios. Es muy parecido a lo que pasaba en el huerto de Edén con Adán y Eva. Ellos no hacían nada, solo cuidaban y labraban, nada más. No hacían nada más que cuidar el huerto de Edén y tenían todo. Solo fue suficiente una sola petición, un solo mandato de Dios que no lo pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere hacer esto. Y entonces comienza a decirle de las vestiduras y lo compara con el hombre más rico de todo el planeta, no solo en su tiempo, hasta ahora. Ahora la gente comienza a ver a los más ricos de la tierra y potentados, pero Salomón era el más rico en ese tiempo. Tenía oro amontonado como que piedras, dice. No tenía valor, él tenía tanto, demasiado tenía cada año. ¿Y sabe qué? Lo sustentaban los extranjeros a Salomón. Les daban tributo a él. Él no tenía necesidad de nada. Y de pronto lo comparan a él y dice: ni con toda su gloria se vistió como una plantita, como una flor. Si esa florcita, que es tan hermosa con los colores que Dios pone, hoy día están, mañana ya no están. Dios las viste de esta calidad. ¿Acaso Dios no quiere vestirte igual a ti? ¿Qué es lo primero que nosotros buscamos? Buscamos la vestimenta de la tierra, pero no la vestimenta del honor y la gloria, que es la vestimenta del interior, de este cuerpo interior, de un ornato hermoso, afable, apacible, que es de alta estima para Dios. Entonces comienza a hablarnos de eso y en medio de eso dice: para que ustedes tengan las añadiduras, para que ustedes ya no se preocupen como se preocupan ahora por comida, vestido y todas estas cosas, para que no haya esto, buscad primeramente mi reino y mi justicia y todo les vendrá. Esto quiere decir que si tú te preocupas por eso, lo otro te va a venir. No tienes necesidad de buscar. Cuando tú buscas eso, se aleja lo otro. ¿Qué es lo que se aleja? El reino y la justicia de Dios. ¿Sabes que cuando la gente comienza a ganar un poquito y comienza a ganar un poquito, crees que se contenta? ¿Crees que oye lo que Dios ha dicho, que con sustento y abrigo estemos satisfechos? No, ya no escucha. Quiero más y quiero más. Y cuando algunos comienzan a amar eso, ese es uno de los males más terribles, ¿no? El amor al dinero es peor
de lo que te pueda suceder. ¿Sabes? Te extravía de la fe, te extravía de las cosas de Dios, te aparta de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay otro que gobierna tu vida. Y al leer esto, poniendo esta inquietud, la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia? Que para que yo sea aceptado por Dios, tuvo que morir Jesús. Tuvo que pagar el precio y entonces ahora, justificado ante Dios, me puedo acercar a Dios. ¿Se pueden imaginar? ¿Acaso Adán y Eva, cuando Dios sacrificó esos animales y les hizo ropas, les puso vestimentas, podían volver al huerto? ¿Por qué no volvieron al huerto? Si ya tenían las pieles que les cubría, ya se había hecho un sacrificio para vestirlos ellos, para que no se vea su desnudez, para que no se vea su pecado. ¿Por qué no volvieron al huerto? Porque eso solo cubría el pecado. Mientras ahora, ¿qué es? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. ¿Te imaginas? Tú eres limpio ante los ojos de Dios, pero tuyo ha sido así. Sí, eres limpio, pero el diablo te dice, sí, eres limpio, pero eres sucio. Y tú comienzas a creer más de lo que era sucio que de lo que eres limpio. Y sabe que los cristianos seguimos dudando de la obra redentora de Cristo Jesús. Y por eso estamos más preocupados por lo que tenemos que hacer para tener cosas en esta tierra que vivir de la gracia y del poder y de las promesas que Dios nos ha dado. Y de pronto aparecen estas cosas. Miren, Jesús estaba tan consciente de esto, les había mostrado milagros, había caminado con los apóstoles, había hecho todo lo que era. Y después viene el Señor Jesús y de muerto, resucitado, se presenta con pruebas indubitables y le dice, miren mis marcas, estoy vivo, he resucitado, lo que les he dicho soy. Pero ellos iban a quedar, Jesús iba a ir. Y lo que más le interesaba a Jesús era cómo iban a vivir a partir de esto en este reino. En el reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso en Hechos capítulo 1 versículo 3, voy a seguir leyendo la Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 1 verso 3 dice: durante los 40 días después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les mostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. ¿Se han dado cuenta que les muestra, les dice, ya está la obra, consumado es, yo estoy vivo, si yo vivo, ustedes viviréis, les había dicho antes. Y ahora los ve, les muestra las pruebas y está vivo. Pero ¿cuál era la preocupación de nuestro Señor Jesús? Y les habló del reino de Dios. Porque Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles tenían que vivir en el reino de Dios conforme a la justicia de Dios. No había otra forma, no existía otra forma, ni hoy día existe otra forma de vivir. ¿Sabes por qué tú te vas a salvar? No te vas a salvar por tus diezmos y ofrendas, lo siento. Los diezmos y ofrendas son para aquí, ¿para qué? Para que haya bendición en esta tierra, pero la salvación para arriba es solo de Jesucristo, nuestro Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. No existe, no se puede. Por lo tanto, el reino de Dios es puesto aquí para que aprendamos a vivir de esa forma. Y Jesús, después de 40 días que se les presenta y que ellos están asombrados, y si nosotros pudiéramos recapitular todo eso, ¿cómo fue que se presentó? Se presentó a Tomás, un incrédulo, donde dijo, ver para creer. Y Jesús le dijo, ven, tú hablaste de meter tus dedos en mí, y mete en tu costado mi mano. ¡Ah, Dios mío, Señor mío! Porque viste, creíste, más bienaventurado es creer sin haber visto. ¿Saben que muchos de nosotros estamos esperando ver un milagro para creer en Dios? Y esto es al revés en el reino de Dios. Hay que creer para que cuando venga el milagro nos alegremos del milagro de Dios.
¿Sabes qué? Nos regocijamos en lo que Dios hace. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver estas cosas, podamos distinguir. Por eso el Señor Jesucristo, todo lo que hablaba, les hablaba con un principio, con un fundamento, con una necesidad, con algo imperioso para saber. Ustedes no se van a ir al cielo por la justicia de la congre. La congre tiene una obligación para con Dios, pero ustedes se van a ir al cielo por lo que ustedes viven diariamente, por lo que ustedes practican la justicia de Dios en esta tierra. Eso es lo que nos lleva hacia el cielo. Como decía un varón de Dios antes, decía del 1800, decía: el no tener a Jesús es tener ya el infierno, y el tener a Jesús es ya tener el cielo. Sin Jesús no podemos hacer nada. Él vino para enseñarnos y mostrarnos de esto. Ahora, en Mateo capítulo 21, versículo 33, igual voy a leer la Nueva Traducción del Viviente, y va a ser algo que Dios les habló. El Señor Jesús vino a esta tierra, les habló a los israelitas, les habló a los judíos, les dijo y les hablaba de todo, pero ellos no podían entender. ¿Y saben qué? Nos puso, por ejemplo, a nosotros para el final. Y mire lo que dice Mateo capítulo 21, verso 33 al 43. Ahora escuchen otra historia o otra parábola, ¿no? Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otros, apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémosle y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con estos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús le preguntó: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravillosa verlo. Les dijo: a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Les estaba anunciando Jesús y diciéndoles a los israelitas, a los judíos: a ustedes les ha dado el viñedo para que ustedes sean los que den fruto en esta tierra, para que los miren, para ser un ejemplo, para que vivan de esa vida diaria justa, para que ustedes sean los mostradores de la gloria de Dios, que ustedes sean los que muestren lo que Dios quiere, que son diferentes, pero ustedes no lo hicieron así. ¿Sabes que mataron hasta Jesús, al Hijo de Dios? Y el que mata a Jesús nunca podrá ser coheredero. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Jesús no tiene coherencia con Jesús. Y entonces dice que a otro pueblo, ¿cuál es él? A los paganos, a
a las otras naciones, a los gentiles, se lo entregó para darle celo a Israel, se lo entregó y va a llevar mucho fruto. Y en este tiempo y en los tiempos desde que Jesús levantó a la primera iglesia, se ha dado mucho fruto y se está dando fruto. Por eso debemos alegrarnos, porque el Señor dijo: daré a una nación que producirá el fruto esperado. Y si se fijan en la Reina Valera, dice que dará mucho fruto. Por eso nosotros somos esos que vamos a dar fruto. Pero ¿cómo vamos a dar fruto? El fruto que vamos a dar es viviendo conforme a la justicia de Dios. ¿Y sabe qué le pasó a Israel? Por eso yo estoy tratando de ilustrarles en esto para que se den cuenta. Pero ¿por qué erraron ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué pensaron? ¿O qué razonaron? ¿Qué hizo para que estos tropiecen y para que pudieran no tomar la justicia de Dios, no entender la justicia de Dios, no practicar la justicia de Dios, no aferrarse a lo que Dios manda? ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que les hizo? ¿El diablo les hizo? ¿Quién les hizo? No hizo nada de eso, sino que pasó algo terrible en ellos. Y quiero que presten atención, solo atiendan a lo que yo voy a leer aquí. Dice: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande, alto, hijos de los anaseos, los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Que eran los gigantes. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses, aquí es el problema, ellos empezaron a pensar mal. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios las haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la iniquidad de estas naciones Jehová las arrojó de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio capítulo 9, verso 1 al 6. ¿Qué es lo que hace que una persona pierda esto? Es que piensa que se merece, piensa que es su justicia. Y quiero decirles, amados, que nosotros estamos cometiendo lo mismo. Pensamos: es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo doy, es que yo hago. Nada de eso tiene valor, porque el Señor va delante de ti. Amén. Y nosotros tenemos que confiar en lo que ha hecho el Señor. El Señor ya ha muerto, ya ha hecho todo, ha consumado todo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vivir justamente, o sea, una vida pura como Él nos dio el ejemplo. Pero cuando uno comienza a pensar: es que yo he hecho más, yo soy pastora hace tantos años, merezco que el Señor me bendiga. No te va a bendecir nada, porque no es por tu justicia, no es por esto. Voy a leer otra porción y después le doy el pasaje. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú habrás hecho, ni levantarás estatua la cual aborrece Jehová tu Dios.
¿Se han dado cuenta? Le dice la justicia harás. Lo que quiere Dios es que practiquemos la justicia. Por eso muchos de los creyentes, hermano, ignoran las escrituras y no saben lo que es la justicia de Dios, sino que creen que es hacer lo bueno o lo malo. La justicia de Dios es muy diferente. Dios no toma por inocente al que levanta su nombre en vano. ¿Quiénes son los que levantan más el nombre de Dios? Los cristianos. Triste, pero verdad. El nombre de Dios no lo levanten. Algo que me ha sorprendido, algunas personas que hemos conocido con mi esposa y mi familia, que son de los Estados Unidos, no quieren decir, pronunciar el nombre de Dios para ellos, ¿no? No quieren decir God, sino gosh, dicen. O sea, no quieren pronunciar por el hecho que se sienten personas que no son dignas de mencionar el nombre de Dios. Y saben que en la boca del cristiano está todo. Dios es mi testigo. No tienes por qué. Él testificará de lo que tú y otros hacen. Tú practica la justicia. Dios, practicando la justicia, Él te defenderá. ¿Saben por qué hay cristianos que les va bien? Porque son obedientes a Dios. Porque han creído en la palabra, no han objetado la palabra, sino que lo han hecho más allá y aún de sus fuerzas en todo. Sabes que no están esperando una instrucción de los pastores o de cualquiera. Tienes que orar. Ellos oran porque saben que esa es una relación con Dios. Cuando tú dejas de orar, pierdes la relación con Dios. Ahora, ¿qué tipo de oración tengo que hacer? La oración personal es la más necesaria en tu vida. La oración colectiva es fruto de lo que tú tienes, una unidad con Dios, una cercanía con Dios, una unidad con Dios. Hay personas que se han guardado y han orado con Dios tiempos. Juan el Bautista se crió en el desierto hasta que se presentó para empezar a predicar lo que Dios le había mandado. Por eso es tan importante que nosotros sepamos a través de la Biblia, decir, wow, ¿qué es esto? Porque Dios está hablando tan poderosamente, pero dice primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Nosotros buscamos a Jesús y después, ¿qué vamos a buscar? Primero, el reino de Dios y su justicia. No la congregación, no al pastor. Escúcheme bien. Si usted no entiende la justicia de Dios, cuando un siervo o una sierva de Dios le aconseje conforme a la palabra de Dios, tal vez a usted no le parece, pero que le está hablando de la justicia de Dios. Y lo que nosotros necesitamos en esta tierra es vivir practicando la justicia de Dios. Entonces, si practicamos, tenemos la bendición total de Dios, porque estamos viviendo como Dios nos manda a vivir. Amén. Por eso es tan importante. Ahora les voy a dar algunas citas que son muy importantes para que se las graben. No las vamos a poner aquí porque lo principal es que ustedes comiencen a escuchar y en sus Biblias lo puedan poner, porque eso les va a ayudar poderosamente a entender, decir, wow, pero aquí está escrito lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Es con referencia a lo que es la justicia de Dios. En el capítulo 5, verso 10 de Mateo capítulo 5, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, que no te persigan, o hermana, por cualquier cosa, que te persigan por la justicia de Dios. ¿Sabes qué? Todos nosotros hemos sido ya perseguidos y algunos han torcido su brazo. ¿Por qué? Porque no le gusta a la gente que nosotros seamos justos. Y cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas justas, nos comienzan a decir, qué fanático eres, no sabes, tienes que entrar en lo mismo. No, debemos practicar la justicia de Dios. ¿Y qué? Esos tendrán el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Practicadores de la justicia de Dios. En el verso 20 del mismo capítulo 5 dice,
Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y los fariseos, no entraréis en los reinos de los cielos. ¿Qué hacían los fariseos y los escribas? Dice que diezmaban hasta el comino y el eneldo. Hasta lo más pequeñito diezmaban, pero dejaban pasar el camello. ¿Qué es el camello? Las cosas grandes. ¿Ah? La honestidad es en lo pequeño o en lo grande. No, es que es mucha plata. No, en lo pequeño o en lo grande tienes que ser honesto. Tienes que ser justo. En lo pequeño y en lo grande, sí, tienes que ser justo. Practicar la justicia de Dios. Por eso dice, si no es, no vas a entrar. No vas a entrar. Y no vamos a entrar, hermanitos. No estamos jugando a eso. Si se fijan en Lucas capítulo 1, versículo 75. ¿Cómo debemos estar? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No, ayer he sido bueno, hoy día no voy a ser. Ayer me he portado mal, ahora sí que le voy a pedir perdón. Todos los días. ¿Saben qué? Yo sé que todos los cristianos pecamos, pero no debemos ser practicadores del pecado. Hay una gran diferencia. Que alguna vez vamos a errar, sí, pero vamos a pedir perdón y no lo vamos a volver a hacer. Pero el practicador es aquel que todos los días hace y todos los días le pide perdón por el mismo pecado. Eso no es justo. Por eso Dios nos está llamando a ser una generación que sepamos mirar como Dios quiere. En el capítulo 18 de Lucas hay algo tan precioso. Lucas capítulo 18. ¿A cuántos les gusta orar? Levante su manito. Creo que a todos. ¿Por qué? Porque es una forma de hablar con Dios y decirle a Dios algo, ¿no ve? Señor, pero a veces, algunas veces solo oramos para pedirle perdón nada más. Y no para conversar con Él. Y Dios quiere que conversemos con Él. Quiere que charlemos, que le preguntemos, ¿y ahora qué más esperas que yo haga? ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿No? Y aquí en esta parábola tan bella y preciosa que el ejemplo que puso el Señor Jesús, en Lucas capítulo 18, vamos a ver el verso 3, dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado como esta viuda a decirle: Señor, hazme justicia de mi adversario? ¿Quién es tu adversario? Satanás, ¿no? Satanás es tu adversario. Y cuando tú hazme justicia, Señor, por mi adversario. Señor, el diablo me está acusando. El diablo me está diciendo que yo soy así. Hazme justicia porque yo no soy así. Pero yo no voy a decir: hazme tu justicia. Muchas veces no oramos hacia el Señor y decirle: que tu justicia sea vista a través de mi vida. Que puedan mirar que yo camino como tú caminabas en la tierra. Dice que nosotros debemos andar como Él anduvo. Y sigue un poquito más allá, si se fijan en el verso 5. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Dice que la viuda me iba a molestar todo el tiempo. Ya se cansó este juez injusto. Y que decir, le voy a hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Le voy a hacer justicia. Hermanos, ¿saben cómo se detiene la verdad? ¿Saben cómo se detiene la Biblia, la palabra de Dios, la verdad de Dios? Está en Romanos capítulo 1 a partir del verso 18. Dice que con injusticia retienen la verdad. ¿Qué es la injusticia? Lo opuesto a la justicia. Entonces, con injusticia retenemos la verdad.
O sea, ellos retienen, no quieren que la verdad sea expuesta porque son injustos. Pero si nosotros justos somos justos y justificados, tenemos que hacer brillar la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia es baluarte de la verdad. Baluarte de la verdad. Es estandarte, es bandera de la verdad. Por eso un cristiano cuando habla la verdad, no necesita, pero te prometo, soy cristiano. No necesitas decirle que eres cristiano para que te crea que le dices la verdad. Solo di la verdad. Y cuando no digas la verdad, di: he mentido, he hecho esto, sé correcto. Pero somos baluarte de la verdad. El Señor dijo otra cosa más en Juan capítulo 17, verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Saben por qué andamos? Justamente por lo que nos ha enseñado la Biblia, que es la verdad de Dios. Y el verso 7 del mismo capítulo 18 de Lucas dice: ¿y acaso, esto lo dijo el Señor, es tan hermoso, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Acaso Dios no hará justicia? ¿Cuántos están orando por algo justo? No desmayen, no desmayen, porque esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que nadie se pierda, que todos se salven. Y nosotros estamos orando, no desmayen. Si ustedes ven el verso 1 de este capítulo, dice que enseñó una parábola para orar y no desmayar. Para que no desmayemos. O sea, desmayar quiere decir: ya no, bueno, he orado tanto que ya. ¿Cuántas de ustedes o cuántos? Sobre todo yo valoro que las mujeres oran tanto, ya han dejado, ya han desmayado. ¿Por qué? Porque no ven. No, sigan, porque es la justicia de Dios. Dios quiere que todos nos salvemos, que todos vayamos al arrepentimiento. Y en el verso 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios va a hacer mucha justicia aquí, pero cuando venga, ¿hallará fe? ¿Cuál es nuestra fe? La salvación de nuestras almas. Y si queremos salvarnos, pues viviremos justamente. Y aquel que quiere vivir justa y piadosamente sufrirá persecución. Pero el Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, mas no temas, yo he vencido al mundo. Hermano, por eso ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero pastor, es tan difícil ser justo. No, cuando el Espíritu de Dios gobierna tu vida, tú serás justo. Cuando tu carne gobierna, el Espíritu de Dios callará en tu vida. Si el Espíritu de Dios gobierna tu vida, tú serás un reflejo de la gloria de Dios. Serás luz en esta tierra. Pero si tú apagas al Espíritu Santo, lo afrentas al Espíritu Santo, tu carne será la que salga. Amados, está plagado de cosas hermosas en la palabra donde habla de la justicia de Dios y el reino de Dios. Por eso en este día yo quiero decirles: no se preocupen la comida y eso. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No busquen las añadiduras, porque las añadiduras te apartan del reino y de la justicia de Dios. Te apartan. ¿Y por qué te apartan? Porque este mundo es corrompido, porque este mundo está bajo el maligno. Yo me siento feliz en que hemos leído una palabra que el Señor ha dejado al pueblo de Israel momentáneamente, y lo pueden leer en Romanos 11, porque se va a salvar todo Israel, pero nos ha entregado a nosotros, los cuales vamos a dar fruto, y fruto en abundancia. Amén. ¿Quiénes son los primeros que van a ser raptados? La iglesia, no los judíos, no los israelitas. ¿Quiénes van a pasar la gran tribulación? No nosotros,
sino los judíos, los israelitas. A no ser que sean judeo-cristianos, que acepten al Mesías y que vivan igual, justa y piadosamente. Hermanos, ustedes lo van a lograr. Creo que debemos cambiar nuestro pensamiento hoy día. ¿Qué vamos a buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. No, pero es que el trabajo, el reino de Dios y su justicia. Dice que el trabajo, el regalo de Dios va a venir. Yo no te dejaré ni te desampararé. No, ¿quién es el proveedor? Dios. Dios va a dar. ¿Saben por qué? Está pasando porque ustedes están haciendo en sus fuerzas. Busquen el reino de Dios y su justicia. No hay justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. No hay justo. Si tú eres un justo que practicas la justicia, ni tus generaciones van a mendigar pan, porque esa es la justicia de Dios. Yo sé que estás preocupado, ay, que tengo que hacer esto, va a venir. Pero busca primero, no está diciendo ya no, después, segundo, tercero si tú quieres, pero primero el reino de Dios. Cierre sus ojitos ahí. Y ustedes que están viendo en vivo, en su casa, no necesitan estar en esta iglesia en este momento para hacer esto, porque la fe mueve montañas. Yo creo que en este momento cada uno de nosotros debemos decirle al Señor: perdona, porque hemos buscado las añadiduras. Señor, hemos buscado y estamos confiando en las cosas que tenemos en esta tierra. Señor, es difícil, pero ese es el pensamiento de los humanos. Pero tú nos estás enseñando hoy día que busquemos tu reino y tu justicia. En tu reino no va a haber mendigo que esté gritando, sino hijos que reciben el pan de Dios todos los días. Necesitamos vivir por fe en esta tierra, pero vivir justamente. Decimos que tenemos fe y aunque somos injustos queremos recibir dádivas de Dios. No podemos, porque Él no es injusto, Él es justo. Vive diariamente en la justicia. Que cuando alguien te quiere sobornar, dile no, aunque veas que son hartos billetes, no, porque el Señor multiplicará como panes y peces lo que es justo en tus manos, y Él no te dejará, no te desamparará. Él te dará un trabajo. Recuerda que hay una promesa, que Él ya ha bendecido nuestras manos. Lo que hacemos con nuestras manos prosperará. Pero si tú eres injusto, habrá algo que será incómodo. El diablo te reclamará. Tu adversario dirá: ¿por qué lo vas a bendecir si este hombre está haciendo lo que yo hago? Miente, roba, mata. Señor, gracias por haber levantado esta obra. Señor, hay tantas vidas que han pasado por esta obra. Somos tantos que seguimos, perseveramos, que te damos gracias porque ha sido un instrumento y es un instrumento para poder predicar tu evangelio. Señor, queremos ser personas que practiquemos tu justicia sin hablar, sin decir nada, sino que ellos vean lo que hacemos, pero no para vanagloriarnos, porque deberíamos ser hijos verdaderos tuyos, que viven como tú eres, santo, puro, perfecto, honrado, que tiene buenos pensamientos, que hace cosas para bien, que tiene buenas obras, sin pensar que con eso puede coercionarte. Señor, nos estás dando la oportunidad de vivir justamente en esta tierra, practicando tu justicia, Señor. Si no lo hace el que está a mi lado, no importa, yo lo quiero hacer. Si no lo hace el otro que está al frente, no, yo lo quiero hacer, Señor. Porque si estoy esperando que otro haga lo que yo no hago, tampoco podré corregirle. Pero Señor, en este día te damos gracias. Tú nos conoces perfectamente, Señor, y estamos afanados muchas veces. Estamos preocupados. ¿Cómo vamos a vestir? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Qué comida y esto? ¿Acaso no estamos seguros de que tú eres nuestro proveedor?
de que tú nos vas a dar. Has dado muestras, Señor, de lo sobrenatural. Que a veces cuando ya no teníamos nada, alguien tocó la puerta y nos trajo un pollito, nos trajo algo. Un amigo nos invitó a comer o alguna cosa, o nos llegó un dinero de un regalo de alguien. Señor, hemos experimentado miles de cosas. Sabemos que tu reino se mueve así. Y eso es porque estamos practicando tu justicia, no por ganar el cielo, sino porque es lo justo, es lo correcto. Señor Jesús, tú no necesitabas bautizarte porque el bautismo es de arrepentimiento, pero tú cumpliste toda justicia. Maravilloso eres, Señor, eres el ejemplo más grande. Señor, tú hacías las cosas y después las enseñabas. Nosotros quisiéramos hacerlas y después enseñar, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada persona, Señor, porque sé que su vida va a cambiar si se proponen en su corazón buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que estén más preocupados por lo que ¿qué opinas tú? Y si estamos haciendo lo agradable ante tus ojos antes de agradar a los hombres, o que mirar que la gente nos vea como algo especial. No, Señor. Y gracias, Señor, por la obra aquí en La Paz, en Cochabamba. Bendecimos, Señor, a cada una de estas personas, y a las que no están, Señor, haz volver sus corazones hacia ti. Señor, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, pero Dios, yo sé que tú eres fiel, que tú vas a hacer una obra, porque el que se arrepiente, el que confiesa su pecado, tú eres fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias porque en ti tenemos salida y tenemos oportunidad. Y Señor, sé que podemos hacerlo. Sé que vamos a hacerlo, Señor, porque es maravilloso agradarte a ti, Señor. Gracias, Dios mío. Bendito sea tu nombre y alabado seas para siempre, Señor. Nos vamos a ir de este lugar, pero no jamás de tu presencia. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por este día maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén.